Amén. Obviamente ese himno ha sido inspirado cuando él llamó a los apóstoles, ¿verdad? Que les dijo, vénganse, me voy con él. Vamos a cantar unos coritos, ¿verdad? Grandes y maravillosas son las obras del Señor, ¿verdad? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Sacado de un versículo del libro Apocalipsis, ¿verdad? Grandes y maravillosas. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Y mejor que cantaran las hermanas, está más bonito. Gloria al Señor. Vamos a cantar otro precioso himno también, que de eso vamos a hablar hoy, ¿verdad? Que no hay problema muy grande que Dios no resuelva, ¿verdad?
Padre eterno, en esta mañana queremos llegar ante tu presencia, Señor, y darte gracias por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Sabemos que tenemos problemas, dificultades, Señor, pero contamos contigo, oh Dios. Padre, en esta mañana te damos honra y gloria, Señor, que tú seas y tu nombre glorificado, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das de poderte dar honra y gloria, Señor. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, que agobia, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, que agobia, Él las llevará. Hay que creer, ¿verdad?, que el Señor va a resolver nuestros problemas. Bien, vamos a cantar otro también que le hablamos al Señor de lo mismo, ¿verdad? El Señor, al menos en mi experiencia, nunca me ha dejado, ¿entiendes? Y he pasado por problemas grandes, pero el Señor siempre ha estado ahí, ¿verdad? Estoy confiando, Señor, en ti, porque tú eres fiel, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Puedo descansar, puedo descansar en tu poder. Puedo descansar si el sol llegara a oscurecer y no brille más. Yo igual confío en el Señor, que me va a ayudar. Dígale, Señor, y puedo descansar, puedo descansar en tu poder. Puedo descansar si el sol llegara a oscurecer y no brille más. Yo igual confío en el Señor, que me va a ayudar. Bien, gloria al Señor. Vamos a tener una serie, hermanos, como les había dicho el domingo pasado, de un recordatorio de lo que es la iglesia, ¿verdad? De lo que es la iglesia, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que hay que hacer. Porque la historia en esta iglesia es bastante interesante, ¿verdad? Es una iglesia que comenzó, la comenzamos aquí en Cerritos, tuvimos como 9 meses ahí, pero el grueso de los hermanos eran de aquí de Whittier. Entonces una vez se nos abrió la oportunidad de podernos mover a Whittier, lo hicimos y comenzamos con una gran fuerza, ¿verdad? El primer año se bautizaron 85, el siguiente 50 y 50, pero el local en el que estábamos lo vendieron y en total que una gran historia, nos hemos tenido que mover 4 veces más y en todos esos movimientos que han habido se va quedando gente, ¿verdad?, que por una u otra razón ya no acompaña a la iglesia. Y el último movimiento lo hicimos aquí a esta iglesia un año antes de la pandemia y eso nos afectó tremendamente, ¿verdad? Porque no solo el hecho de movernos hace que, por ejemplo, algunos no sentían cómodos el unirse con una iglesia en inglés
y por eso prefirieron ya no venir, ¿verdad? Entonces, más nos viene la pandemia, que mucha gente ya no regresó a las iglesias. Se enfriaron y ya no regresaron a la iglesia. Entonces, eso ha pasado en todo el mundo y se ha estado escribiendo mucho acerca de ese fenómeno, ¿verdad? Entonces, y lo principal de eso es porque muchos cristianos aceptan al Señor, conocen al Señor, pero se acostumbra a ser religioso y lo hace por religión, no por un seguimiento a Dios. Y se debe a que algunos no están bien fundamentados en lo que es la palabra de Dios. Y por eso es bueno, por ejemplo, estas clases que van a tener con el hermano Juan Carlos, que son las bases, ¿verdad? Dios, Jesús, el Espíritu Santo, la iglesia, por qué se congregan, todas esas cosas son importantes. Porque si no sucede así, que algo que cambia, y bueno, ya no voy, ¿verdad? Y entonces, y nunca va para bien, porque no hay cosa mejor que caminar en las cosas de Dios. Entonces, vamos nosotros hasta ahora este año, que ya vamos a tener la libertad de poder reunirnos más libremente, y entonces queremos renovar ese pensamiento de lo que es la iglesia y la dinámica de esta iglesia. Porque fíjense bien que, por ejemplo, cuando nos pasamos de My Friend House para acá, no cabríamos ahorita, aquí, ¿me entienden? Es decir, que perdimos el 30% de la congregación con la pandemia. Entonces, eso es tremendo. Entonces, los que nos hemos quedado hay que sacudirnos y, como dicen, no lo dice la Biblia, sino que la sabiduría callejera hay que ponernos las pilas, ¿me entiendes? ¿Verdad? Y comenzar con fuerza, ¿verdad? Así que, entonces, vamos a tener mucha enseñanza de lo que el Señor demanda de nosotros como iglesia. Y entonces le va a parecer que hay bastante demanda del Señor. Entonces, para prepararle a eso, primero quiero que este domingo se vaya usted con las bendiciones que recibimos de Dios, porque muchas veces se nos olvida las bendiciones que Dios nos da. Se nos olvida. Y ya cuando todo está marchando bien, nos olvidamos de Dios. Eso es bien común. Así está el humano. El humano, mientras las cosas le están caminando bien, no piensa en otra cosa más que en sí mismo. Por eso usted ve que hasta en las cosas sencillas y prácticas de la vida, cuando usted está sano y con trabajo, nadie ahorra porque no tiene necesidad, piensa que así va a estar todo el tiempo. Y de repente le viene algún problema y ¿qué hago ahora, verdad? Porque no tiene nada ahorrado, no tiene de dónde, y viene, y muchas veces son problemas grandes y serios, y se viene y se hunde completamente. ¿Por qué? Porque el humano está condicionado a esa situación, ¿verdad? De no anticipar las cosas y no hacer sacrificios. El humano no le gusta sacrificarse. Y por eso es que nos gusta ver las historias de los que triunfan, ¿verdad? Pero nosotros hacerlo no nos gusta. Usted, el que triunfa, va y lea la historia de ellos y va a ver que trabajaron mucho y se esforzaron mucho. Y eso, fíjense bien que hay veces, a mí me da risa eso, ¿verdad? Cuando la gente confunde las cosas de Dios. Es que la Biblia, se imagina que la Biblia es aburridos ahí, que están, Señor, mi culpa. No, la Biblia es dinámica. Es más, mire, cuando para mi graduación de la maestría en teología, escribí una tesis que se llama Principios de Administración de Empresas aplicados a la Iglesia, porque todo lo que aprendí en la Universidad de Nueva York, todo está en la Biblia. Todo lo que es el administrar, el planificar, y todo está en la Biblia. La Biblia tiene toda esa enseñanza. Es más, cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida que la habían perdido los judíos por la cautividad en Egipto, y se prepara Josué para sustituir a Moisés, dos cosas le pidió Dios a Josué. Solo que te pido que te esfuerces y que seas valiente. Fíjense bien, esfuérzate y sé valiente. Se lo repite Dios 3 veces. Y luego el pueblo, cuando hace su compromiso a Dios, se lo vuelve a repetir. Solo te pido que te esfuerces y seas valiente.
Fíjense bien, Dios no le dijo, no hombre, yo estoy contigo y ya te voy a dar toda esta tierra. No, él tenía que ganarla palmo a palmo. Pero Dios no le dijo qué iba a hacer, los milagros que Dios iba a hacer con él no se los dijo. Le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque cuando usted se esfuerza y camina con valentía, las cosas le suceden. Tuvo suerte, no hay suerte, hijo mío, es esfuerzo. Fíjense bien que el primer milagro que hizo con Josué fue que iban a atravesar el río Jordán. ¿Y cómo hacemos? Porque eran miles los que venían. En las películas es que sale poquito de gente, ¿verdad? Pero eran miles los que venían. Secó el río para que pudieran pasar. Y se encontraron con el primer ejército enorme, ¿me entendés? Que ellos decían, wow, porque ellos habían estado prisioneros, no eran guerreros en ese momento. Sin embargo, Dios empezó a hacer grandes milagros con Josué. Llegaron a Jericó. Y Dios les dice algo que parecería una tontería, denle vuelta 7 veces, cantando. Pero Dios no le dijo, no, a la 7ª vez se van a caer esos muros y van a poder entrar ustedes. No le dijo eso a Josué, tuvieron que hacerlo. Y así fue Dios haciendo milagros con Josué en su camino, porque él se esforzó y fue valiente. Eso es todo. Entonces, vamos a recordar en esta mañana las bendiciones que recibimos de Dios. Fíjese bien, para que de esa manera, cuando estemos estudiando lo que Dios nos pide a nosotros, lo primero que Dios nos da es salvación. Esto de la salvación, hermanos, también la gente no lo piensa. Salvación, es que eso que espérese que alguien se muera o que usted esté para morirse y ahí va a pensar usted. Va a los entierros usted y la gente reclamándole a Dios, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué de esto? Y un llanto terrible, ¿me entiende? Porque hasta en ese tiempo usted descubre que todos vamos a morir. Vamos a morir todos, más de algún día. Y por eso es que la gente después que mueren, comienzan a rezar y a orar y a pedirle que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar. Too late, como dicen en inglés. Usted debe reconocer a Dios antes de morirse. Y por eso si usted va a un funeral cristiano, va a ver que nadie le reclama a Dios por qué se lo llevó, por qué esto y por qué lo otro, sino que sabemos que nuestra vida está escondida en Dios. Y que no hay cosa, fíjense bien, dice la Biblia que no hay hoja que no caiga sin la voluntad de Dios. Y todos pasamos por esas experiencias y nos pegan. Yo me acuerdo cuando empezó la guerra en El Salvador y mi mano derecha, comenzando yo en una iglesia, era mi hermano, un hermano mío, un hermano tremendo muchacho, tremendo. Ese tenía todo para triunfar. Tenía un porte, era guapísimo. Es más, nos parecíamos, era güero, ¿me entiende? Y blanquito, ¿me entiende? Mentira, era güero y blanco, porque dije mi papá, aunque no lo crea. Yo sé que el pelo indio de mi mamá y todo, por eso es que soy algo tostadito. ¿Ve? Pero mi hermano era un tipazo. Y ¡pum! Lo mataron. Y yo me dije, bueno, porque yo no me crié con ellos, pero cuando recibí al Señor traté de traerlos a todos a los caminos del Señor. Y entonces él fue de los primeros que se unió conmigo a trabajar en la iglesia y me dolió tremendamente. Y le estoy hablando, hermanos, de hace más de 40 años, ¿me entiendes? Entonces le decía yo a Dios, ¿y por qué, verdad? ¿Por qué te llevaste a este que te está sirviendo y tiene todo por delante y dejaste al otro prieto? Porque el hermano mayor de él es negro, ya lo van a conocer en septiembre, va a venir, es prieto, negro. Y era drogadicto. ¿Y por qué te llevaste a este y no a este? Pero obviamente yo ya conocía de Dios en su palabra y poco a poco el Espíritu Santo me hizo ver que los designios son de Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Si no hubiera muerto mi hermano, mi papá jamás hubiera conocido a Dios, jamás. Porque era el hijo preferido de mi papá, porque mi papá era el único blanco y güero que teníamos en la familia y él salió así. Y mi hermano en un desayuno le dijo,
yo diera mi vida con tal que tú conozcas a Dios. Yo sé dónde va a estar Luis, dónde va a estar y todo, y algún día nos vamos a ver, pero tú no vas a estar ahí. Y esas palabras le quedaron en mi papá grabadas. Y un domingo aparece ahí en la iglesia, y yo lo vi bien, cuando apareció nunca quería saber de Dios. Y aparece ahí, y yo dije, wow, ¿y ese milagro? Yo me acuerdo que prediqué y hice un llamamiento, alguien quiere recibir al Señor, y fue el primero que pasó al frente. Pero se me puso así, mire, y me dijo, no creas que por tu sermón, me dijo. Me hizo ver primero, y se fue a sentar porque ahí para alguien le explicara lo que era recibir a Cristo. Y con el hermano que le aconsejó, le dijo, mira, no, le digo, me entró una desesperación porque yo siempre me sentaba con mi hijo y las palabras de él me resonaron a mí y agarré a la iglesia. Porque cuando él le dijo, yo sé dónde vamos, yo sé a dónde voy, pero no vas a estar ahí. Y entonces mi papá llegó a descubrir qué es lo que había que hacer para estar ahí. Y ya le explicaron, es entregar su vida al Señor. Y gracias a Dios, mi padre desde esa vez, porque era alcohólico. Dios lo sanó de todo. Y sí, algún día pues me lo voy a encontrar, porque él ya se encontró con su hijo preferido, ¿me entiende? Porque la Biblia dice que cuando el Hijo de Dios, cuando muere, va directamente a la presencia de Dios. Ya no va a esperar juicios ni nada de eso, usted ya es salvo. El juicio final es para los que no conocen a Dios. Los hijos de Dios jamás conocerán un juicio. Lo único que hay es el tribunal de Cristo, pues es para dar premios nada más. El Hijo de Dios no va a ir. Si no, léalo, no me crea a mí, léalo en el libro Apocalipsis, en la Biblia, el capítulo 20, y lea ahí todo el juicio. Tremendo. Entonces, esa es la salvación que Dios nos da a nosotros. No vamos a tener que oren por nosotros ni nada. Y yo sé, si muero hoy, ¿a dónde voy? Y ya murió mi papá, mi abuela, mi mamá todavía sigue ahí con batería y tiene ya 90 y tantos años, ¿me entiende? ¿Verdad? Pero he pasado por todo eso, hermano. Pero qué sabroso y qué rico se siente saber que nos vamos a ver otra vez. Es precioso, hermano. Entonces, ese es el primer regalo que Dios le da a usted. Dice en Efesios 2, 8, 9, y oiga esto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fíjese bien, usted no es salvo por las obras que usted hace. Es más, en el capítulo 13 de 1 Corintios dice que usted puede dar su vida y que lo queme en vivo y dar todo a los pobres y hacer todo esto. No es salvo por eso, no por obras, sino que por gracia de Dios. Por gracia de Dios. A eso es lo que yo me refiero cuando la gente se hace religiosa, que viene a la iglesia porque cree que le está pagando a Dios con eso. No, usted no le va a pagar a Dios nada. El sacrificio de Jesús es el que nos salva a nosotros. Venimos a la iglesia porque queremos darle gracias a Dios por Él, por nuestra vida, por lo que Él hace en nosotros. Y por eso le damos alabanza, pero no le estamos pagando nada a Dios. Porque es por gracia, por fe. Por fe usted recibe al Señor y por fe usted alcanza salvación. Es por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Y dice aquí el apóstol Pablo en Romanos 5, 8, 9, mas Dios muestra ese amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, fíjese bien, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Fíjese bien que qué bonito es Dios en ese aspecto. No espera que seamos buena gente ni nada de eso. Así como somos, Él nos salva. Así como somos, Cristo murió por nosotros. Imagínense que nos pusiera condiciones. Si no eres aquí, pues no. Si eres aquí, sí. Por eso la gente me pregunta, mira, pero ahí ¿qué es lo que prohíben en tu iglesia? Ahí no prohibimos nada. El que lo hace a usted alejarse de las cosas es el Espíritu Santo. Cuando le demuestra que hay una vida mucho mejor, es que usted va cambiando, no es la religión ni ninguna iglesia.
Por ejemplo, ustedes me conocen ya más de algunos de ustedes, han estado conmigo por más de 30 años, y pregúnteme si alguna vez le he preguntado yo, ¿vienes con cruda o no vienes con cruda? O si le he preguntado, ¿le pegaste a tu esposa o no le pegaste? ¿La trataste mal? Porque fíjese bien, cuando usted trata mal a su esposa, usted se está viendo con Dios. Porque dice que a la mujer usted le debe tratar como el vaso más frágil, como el cobre de la vida. Y le hace la amenaza al Señor para que tus oraciones no tengan estorbo. Así que si usted está orando a Dios por otro nuevo carro y otro trabajo y todo lo demás, pero trata mal a su mujer, Dios no le va a dar nada. Inspiración del Espíritu, no. Un ejemplo. Sí, la Escritura es el que nos va cambiando a nosotros, que nos va transformando. Nos dice que no seamos ásperos con las mujeres, que las tratemos como el vaso más frágil, que vivamos con ellas. Dice el 1 Pedro 7, dice sabiamente, entendiendo que son mujeres, déjela que llore, déjela que grite, déjela que se asuste, es mujer. Usted sí se va a ver feo, si es varón, ¿verdad? Ay, qué feo esto, usted sí se va a ver feo. A ella déjala ahí, ¿ve? Porque muchos hombres las quieren transformar a las mujeres, ¿ve? Las quieren hacer hombres. No, déjala, ahí déjala que llore por todo. Pero Dios las ha hecho sensitivas. Es la diferencia que Dios ha hecho. No sé por qué les digo esto, pero bueno. Somos salvos por gracia. Dios nos lo ha brindado. Lo único que Dios demanda de nosotros, que reconozcamos ese sacrificio de Cristo Jesús. Y cuando nosotros venimos al Señor y nos arrepentimos de lo que hemos hecho delante de Dios, fíjese bien, porque el arrepentimiento no es para los hombres, es para Dios. Usted se arrepiente delante de Dios. Con Dios es la cosa. Por eso es que ese mentira, pueden haber pastores o alguien que ande ahí metiéndose en la vida de los demás, pero al que hace trabajo en la vida de las personas es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. El deber mío como pastor es predicar esa palabra e ilustrarla para que se pueda entender, pero el trabajo lo va a hacer Dios. Dios es el que va a transformar a las personas y las personas son transformadas. Pero para que usted reciba el Espíritu Santo, primero tiene que entregar su vida a Cristo Jesús. Y esa, fíjese bien, no es por obras, es por fe en el Señor. Entonces, la primera bendición que usted tiene en la vida es la salvación. La otra bendición grande que tenemos los cristianos es que Dios contesta las oraciones. Dice 1 de Juan 3, 20, 24, pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si vuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa, oiga bien, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Fíjense bien, Dios va a contestar nuestras oraciones. ¿Pero por qué las va a contestar? Aquí nos dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es decir, que no es que Él contesta cualquier cosa, así nomás, no. Contesta a aquellos que buscan de Él. Claro, Dios espera que usted va a fallar. Primera de Juan, en el capítulo 1 de Primera de Juan, si usted lee desde el versículo 5 hasta el 9, va a ver cómo Dios le dice claramente, el que diga, dice la palabra, que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y hace a Dios mentiroso. Dice, pero si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, Dios sabe que vamos a fallar. Y si nosotros decimos que no fallamos, nos dice que hacemos a Él mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios en muchos pasajes de la Biblia dice que no hay hombre justo que haga el bien y que no peque. Siempre fallamos nosotros.
No es que nos dé carta para que fallemos como soy humano, no, no. El deber de nosotros es buscar, dice la Biblia, esa perfección, esa madurez en Cristo Jesús. Pero en el camino podemos fallar. Pero si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y ese es el punto, que el perdón, el arrepentimiento, usted lo va a tener con Dios, no con los demás. Por eso es que no vale la pena pretender, ¿me entiende? Oh, yo soy aquí, soy allá, y mientras la gente me ve ando bien portadito, pero por detrás es otra cosa. No funciona. ¿Por qué? Porque Dios está en todo lugar y Dios sabe, como dice aquí, todas las cosas. Y es más, mire, en este pasaje Juan dice algo verdadero. Dice, amados, si vuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas malas, honestamente, sabemos que la estamos haciendo mal. Lo que pasa es que no lo queremos aceptar. Pero, y si usted es cristiano, peor todavía, porque el cristiano ya tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo amonesta cuando usted no hace las cosas correctamente. Por eso es que el que camina con Dios no necesita que le estén gritando y diciendo, él sabe bien cuando anda malo. ¿Y qué tiene que hacer? Arrepentirse delante de Dios. Y por eso ese pasaje, ese versículo es tan importante en la misma epístola de 1 Juan, solo que está en el capítulo 1 y versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y cambiarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque para eso vino Cristo, a morir por nosotros, para que tuviéramos esa reconciliación con Dios y podernos ir delante de Dios. Pero no crea que a Dios lo engañamos. Por más que usted se esconda y todo eso, nadie me ha visto, no, Dios lo está viendo. Hay un canto de blues que compuse hace muchos años y a ver si lo puedo grabar, ¿verdad? Estoy con eso, que habla precisamente de eso. Dios te está viendo, no importa dónde andes, Dios te está viendo. Y con Él es la cosa, con los demás no. Por ejemplo, yo puedo venir aquí y pretendemos con mi esposa que nos llevamos bien, pero usted no sabe si cuando llego a mi casa me amarra y me tiene ahí hincado, ¿me entiende? Y me trata mal, ¿verdad? ¿Verdad? Es decir, por eso cuando usted me ve a mí todo así es que algo me ha pasado, ¿me entiende? ¿Verdad? No, nosotros podemos pretender todo lo que querramos, pero a Dios. Y por eso es que nos dice que nuestro corazón nos dice cuando andamos malos. Entonces lo mejor es arrepentirse delante de Dios y Dios lo levanta y Dios le ayuda. Y dice que la Biblia que el cristiano, ¿verdad? El hombre, todo el que busca a Dios es como la aurora que va de aumento a aumento hasta que el día es perfecto. Usted va cambiando poquito a poco va cambiando. Y no es la religión la que lo cambia, ni la iglesia lo que lo cambia es la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro, hemos sido renacidos no de simiente corruptible, dice Pedro, sino de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces aquí en la palabra de Dios nos dice que Él nos contesta cualquier cosa que le pidamos. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que a Dios le agradan. Y ya le digo, en estos domingos que vienen vamos a estar estudiando lo que Dios pide de nosotros para que nosotros lo hagamos y de esa manera estamos siempre bien con Dios, bien con Dios. Ahora, acuérdese de que Dios es grande en misericordia. Dios es misericordioso. Misericordia es cuando a usted le dan algo que usted no lo merece. Y la Biblia dice que todos los días las misericordias de Dios están para nosotros. Muchas veces Dios nos bendice tanto y no lo merecemos. ¿Pero por qué lo hace? Por su misericordia. Su misericordia es grande y su amor es grande. Por eso es que cuando usted sea amonestado por la palabra a servirle a Dios, a compartir del Señor, a hablarle a los demás del Señor, acuérdese de los beneficios de Dios. Primero usted es salvo. Después Dios les contesta la oración. Dios nos contesta. Dice en Mateo 21, 22, Jesús hablando dice, y todo lo que pidiere en oración, creyendo, ¿qué dice? Lo recibiréis. Fíjense bien.
Y yo le he subrayado ahí y todo, porque el Señor sí contesta la oración. Y algunos me dicen, hermano, pero no le va a pedir algo. No, claro, mire, el que camina con Dios no le va a pedir a Dios para hacer algo malo, ¿me entiende? Le va a pedir algo que es para beneficio de su vida. Y el Señor por eso le dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Y es más, aquí no lo puse un pasaje, pero en 2 Corintios, creo 1:9, que dice, poderoso es Dios para que darlos hasta que sobreabunden lo que usted necesite. Ese pasaje es extraordinario de 2 Corintios, el capítulo 9, porque habla precisamente de la parte económica, ¿verdad? De cómo Dios nos provee lo que necesitamos nosotros. Siempre, dice, siempre. Y muchas veces nos da hasta más de lo que nosotros les pedimos. ¿Para qué? Para ser de bendición a otros. Es un pasaje precioso. Entre usted más camina con Dios, más Dios lo va bendiciendo. ¿Por qué? Porque usted bendice a otros. Y en ese mismo capítulo, si quiere apúntelo por ahí, 2 Corintios, estudia el capítulo 9 de 2 Corintios, y va a ver donde dice, y el que da simiente en la sementera, dará mucho más hasta que abunde. ¿Para qué? Para glorias a Dios. Porque cuando usted bendice a alguien, alguien está en necesidad y usted le ayuda, ¿quién cree que recibe la gloria? Dios. Dice, gracias a Dios por este hermano que me dijo esto, gracias a Dios. Dios recibe la gloria y la honra. Y por eso es que Dios, el que camina bien con Dios, encima de lo que tiene, Dios le sigue dando más, ¿me entiende? Para hacer de bendición. Para hacer de bendición. Esa es la promesa bíblica. No es como muchos hablan ahí, deme tanto y Dios le va a dar tanto. No, no, no. No es así. No. Dios es fiel a su palabra y nos promete que nos va a dar lo que nosotros necesitemos, ¿verdad? Entonces, por eso es que aquí nos dice, todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Santiago 5, 15, 16 dice, y la oración de fe, oiga esto, salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué pasa? Puede mucho. Por eso es que nosotros oramos los unos por otros. Si usted no sabe, en WhatsApp, usted se va y pide ahí el Calvario Ministry y hay dos portales ahí. ¿Ve? Uno es para anuncios de lo que va a pasar en la iglesia y el otro dice oración. Entonces, ahí usted pone sus peticiones de oración. Hermano, oren por mí que tengo este y este problema. No tiene que escribir todo. Con solo que usted ponga, estoy en una situación difícil, oren por mí. Y contestan, bastantes hermanos contestan, pero créanme que muchos más lo leen. Yo, por ejemplo, no contesto todo, pero todos los leo. Y la razón por la que yo no lo hago, hermanos, es porque siempre a mí como pastor nunca me ha gustado andarme luciendo. Nunca, nunca, ustedes lo saben. Porque si no, pues, bueno, algunos dicen, no, pues si como ese es el trabajo de él, pues no. Yo siempre digo, ahora sí, me doy cuenta si en la iglesia estamos haciendo la obra o no. Y si veo que no la estamos haciendo, ¿quién cree que es culpa? Es culpa mía. Pero a mí me encanta ver cómo los hermanos interrelacionan, orando unos por otros. Y usted ahí también puede ver cómo los hermanos agradecen al Señor. Por ejemplo, el hermano Iván, que dirige el culto, la semana pasada que mandó, que estaba asustado porque se le quedó la mitad paralizada, ¿verdad? Y la iglesia empezó a orar y ya ve que después, 2 o 3 días después, dijo, gracias a Dios que ya estoy mejor, ¿verdad? Dios está haciendo la obra. Y así sucede, ¿verdad? Es decir, usted ve cómo Dios contesta, a otro que Dios le levanta, Dios hace esto. ¿Por qué? Porque son promesas de la Biblia, no es inventos de nosotros. Aquí dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, cuando hay otros pasajes donde dice, si 2 de vosotros os pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa aquí en la tierra, pedid lo que queráis y os será hecho.
Es decir, que la oración corporativa Dios la toma en cuenta. Otro pasaje poderoso que quiero que, hermano, lo aprenda y se lo lleve usted en esta mañana, en San Marcos 10, 28, 30. Entonces Pedro comenzó a decirle, fíjense bien, el Señor estaba hablando de seguirle, porque el Señor no nos engaña, servirle a Cristo cuesta, porque nuestra naturaleza pecaminosa quiere andar siempre en lo malo. Mire, es más fácil que nos inviten a un bailongo y que digamos que sí, a que nos inviten a la iglesia y venir a la iglesia, ¿sí o no? Solo 4 están de acuerdo conmigo, los demás no, eso no. No, pero es más fácil, va a estar bueno, de veras, hijo, rápido salimos, ¿me entiendes? Pero venir a la iglesia cuesta. Esa es nuestra naturaleza humana. Cuesta. Por ejemplo, hoy tenemos una reunión de Isaacar para programar cosas que hacemos en la iglesia. Y mi hija me manda una invitación, olvídese que hoy juegan los Yankees contra los Dodgers otra vez, ¿ve? Y me invita y me lo paga, ¿verdad? Y me dice, vamos. Y yo pues, me gustan los Yankees, ¿ve? En todo mi tiempo en Nueva York, ¿ve? No soy de los Dodgers, pero me gustan los Dodgers también, ¿ve? Entonces, de cualquier manera yo salgo ganando, ¿ve? Pero no puedo porque tengo esa reunión y no crea que el cuerpo le dice a uno, bueno, dile a los hermanos, dile hermano Juan Carlos algo, ahí. Así se encuentra usted en un sinfín de cosas. Pero cuando usted decide, no, yo le decir, bueno, Dios, ese es lo que Dios me ha amado, ¿verdad? Es decir, entonces las cosas del mundo usted las disfruta, pero las deja en un segundo plano. ¿Por qué? Porque el mandamiento primero de Dios, ¿cuál es? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda la mente. Dice, este es el primero y más grande mandamiento. Entonces Dios siempre ocupa nuestro primer lugar. Lo que yo le quiero decir es que en el mundo, vivimos en el mundo y vamos a participar en el mundo, pero siempre Dios debe ser la prioridad. Y cuando usted ve que en la iglesia no se da eso, con muchos hermanos prefieren, no, ¿para qué voy a la iglesia? O no, ¿para qué hago esto? ¿Para qué o qué? Después no ven que las oraciones son contestadas como ellos quisieran. ¿Por qué? Porque a Dios lo ponen por un lado. Pero si usted le da esa prioridad a Dios, que lo que habíamos hablado en el versículo anterior, dice, ¿por qué? Dice, porque hacemos lo que a Él le agrada. Entonces Dios contesta. Entonces, asimismo, fíjese bien que Pedro recibió el llamado de Dios y entonces el Señor Jesucristo les predica bien fuerte a todos los que estaban siguiendo y les dice, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Ahí ya se las puso difícil. Y vemos unos grandes ejemplos de muchos que se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, yo voy contigo. Y le dice, bueno, agarra lo que tienes, véndelo a los pobres y sígueme. Y ya no lo vio, se desapareció. A otro le dice, deja que primero voy a enterrar a mi papá, pero no era que lo va a enterrar en ese momento, sino que hasta que él se muera yo te sigo. Y entonces Jesús le dice, bueno, ¿me quieres seguir? Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. Tampoco lo siguió. Porque hay un costo de servir a Cristo. Cuando comenzamos a caminar con el Señor son las primeras cosas que nuestra familia nos reclama. ¿Ve? Y no vas a ir allá, no, tengo que ir a la iglesia. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Que no se aburren ustedes. No, es decir, comienza. Entonces Jesús les habla de todas esas cosas. Y Pedro le dice a Jesús, comenzó y dice, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pero fíjese bien, viendo el contexto, él hizo una pregunta, bueno, nosotros te hemos seguido y ¿qué, verdad? Entonces viene Jesús y le dice, respondió Jesús, de cierto os digo, ponga atención a esto, mire, ponga atención a esto. De cierto os digo, que no hay ninguno, fíjese bien, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del Evangelio, fíjese bien, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras y con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna.
Esto es poderoso, hermano. Fíjese bien, yo está diciendo que vamos a dejar la casa a los hermanos, al contrario, no se refiere a eso. Es más, hay un pasaje donde fue traducido en la Biblia en español, ¿verdad? Que dice, el que no aborreciere padre y madre, o hijos y hijas, o hermanos, por causa de mí, ¿verdad? No es la palabra aborrecer ahora en esta manera se ocupa diferente al que la traducción original. Se refiere el cuando usted prefiere padre, hijo, hermanos o hermanas antes que a Dios. Entonces ahí es donde Dios no le parece, porque Dios es primero. Por eso es que hay mucha controversia de algunos que quieren servirle a Dios, pero dice, ay, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Y qué va a decir? Porque sí, la familia se le da vuelta a uno. Ya le digo, mi abuela, que la que me crió, me vendió toda mi ropa y todo, o la regaló, solo de enojadísima, porque yo cuando ya regresé era cristiano e iba a la iglesia. Y me llegaban a buscar a la casa, mire, y cuando le decían, ¿y no está el hermano Luis? ¿Qué es Luisito, hermano que andan buscando? Y siempre le negaba, no, aquí no está, ya no vive aquí. De enojada la señora. Cuando nos casamos con mi esposa, de mi familia, cero, nadie llegó de mi familia, nadie, cero. Porque yo fui el primer cristiano en mi casa. Todos me abandonaron, ¿me entiendes? Así es. Es tremendo cómo las familias comienzan, y por eso Jesús dice, el que no deja casa. Pero fíjense bien qué sucede después. Después nosotros queremos atraer a toda nuestra familia a los pies del Señor, ¿sí o no? Y que en mi caso no conozco uno de mis familiares que no sea cristiano. No conozco uno. Conozco a un montón, que más bien no los conozco y son cristianos. Es decir, los hijos de mis tíos, sobrinos y todas las familiones que se han ido haciendo, que ya ni sé ni los nombres yo de ellos, pero son cristianos. Por ejemplo, este hermano que va a venir en septiembre, el negrito, y viene, como ya ve que en El Salvador es tostado ahí de verdad, sí, hijo de negro, bien. No nos parecemos, ¿me entiende? Es decir, somos, y no me crié con ellos, pero cuando vine al Señor, sí, los traje a los caminos del Señor, pues toda la familia de él vive en Italia, y son, hijo, tienen, hasta creo que, no sé si es abuelo ya, ¿me entiende? Pero él fue el que comenzó, de los primeros que yo gané, marihuanero y todo lo demás. Pero es un extraordinario guitarrista y compositor, que se fue al monte y le dijo a Dios, Señor, dame, que es lo que él dice. Y todos le decíamos, este todavía anda loco, ¿verdad? Porque, pero no, es un gran compositor. Y entonces al fin va a poder venir, en septiembre lo van a conocer. No habla mucho él, ¿verdad? Es decir, solo habla cantando y eso, pero es decir, jamás me imaginé yo que llegara a ser lo que ha llegado a ser, y toda su familia, cristianos. Pero fíjese bien, si yo me hubiera alejado del Señor solo porque mi familia no me quiso seguir en un principio en los caminos del Señor, y por eso Jesús dice aquí, no conozco ni uno, fíjese bien, ninguno, que haya dejado casa o hermanos, o padre o madre, o mujeres o hijos, o tierras, por lo que les preocupa lo material, ¿ve? Por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más. Ahora, aquí Dios lo va a bendecir. ¿Sabe que toda mi familia, ya le digo, me dieron bola negra, como decimos los salvadoreños, ¿ve? Pero cuando se iban a venir aquí todos, ¿quién cree que les pagó todo? Su servidor. Allí sí yo, el hermanito, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque Dios me dio 100 veces más. Y por eso es que pude ser de bendición. Claro, ahora todos son cristianos y ya es otra historia, ¿verdad? Pero, hermano, nunca se detenga usted
Y esté seguro, mire, si muchos de los familiares no están con ustedes, es porque a veces nosotros los cristianos les damos mal ejemplo. Les damos mal ejemplo y no lo toman en serio. Pero cuando usted les da un buen ejemplo, ellos comienzan a ver, bueno, mi abuela creía que yo andaba tocado, que había regresado de Nueva York tocado, ya, pobrecito, más que era rockero, yo, ¿me entiende? Porque no era la imagen que usted ve así, no era pelo largo, así como el que tiene mi esposa, así andaba yo, y con collares aquí de cuero, de semillas, de todo, ¿me entiende? Y mis bell bottoms, camisas floreaditas, ¿me entiende? El pelo abierto ahí, el pecho, y si tenía pecho, no se me había caído todavía, ya se me cayó, ¿me entiende? Todavía lo tenía aquí arriba. Completamente diferente. Y cuando uno es bajito, eso fue una buena moda, porque uno podía usar platform shoes, ¿verdad? Esos grandes, así que andaba con mis grandes zapatotes, ¿verdad? Blancos y mi cinturón blanco también, ¿me entiendes? Para que hicieran marcha ahí, ¿verdad? Por eso es que mi esposa se volvió loca cuando me vio, ¿me entiendes? ¿Verdad? Dios, hermanos, es bueno. Dios es bueno. Usted ore por sus familiares, ore con fe y va a ver cómo Dios los trae. Porque que le contó, no sé si se va a atrever a dar su testimonio, pero Dios le pegó una sacudida, hermano, y Dios lo trajo a sus caminos, pero hoy es tremendo. Dios trae a todos los familiares de uno a sus pies, porque es misericordioso. Y Él dice, no conozco ninguno. Fíjate, eso es lo que dice la palabra. Y Jesús hablando, no conozco ninguno que haya hecho y que no reciba 100 veces más. Casas, hermanos, hermanas, madre, hijos, tierras, con persecuciones, porque sí, hay persecución. Pero en el siglo venidero, la vida eterna también. Entonces, Dios nos promete esas cosas, hermano, y las cumple. Pero tenemos nosotros que vivirlas. Y para terminar, vamos a ver estos otros pasajes. Jeremías 3:33 dice, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, cuando usted clama a Dios, se va a quedar usted con la boca abierta, como decimos, de las cosas que Él hace. Hijo, que usted dice, wow, de lo que me sacó el Señor. De lo que me sacó el Señor. Salmos 138:3, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Salmo 120 dice, a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Fíjense bien, Dios siempre responde, hermano. No importa las situaciones. Y hay veces pasamos por situaciones difíciles, porque lo bonito de la Biblia es que no le esconde que vamos a sufrir. La Biblia le dice que vamos a sufrir. Lo que Él nos promete no es que nos va a salvar de todas las cosas, no, que Él va a estar con nosotros. Y nos da fuerza para salir adelante y ver todas las cosas y las enfrentamos. Bueno, fue el viernes, me estaban tirando complementos, el otro, no sé qué, a ver qué, el papá de uno de mis nueros, ¿no? Yerno es la cosa, ¿verdad? Es que yo me confundo, ya la edad, ¿me entiende? El papá de un yerno mío, me estaba dando complementos, porque él es mucho más joven que yo, obviamente, ¿verdad? Es decir, y entonces, pero yo me veo más joven que él. De veras. Y me dicen, hombre, y llegó, pero bien así, me dice, mira, y es cierto que tiene 72 años. Sí, le digo, hijo, y no le pasaba, ¿verdad? Andaba con sus tragos, ¿me entiendes? Y al rato llega otra vez, pero es de verdad eso. ¿Y cuál es el secreto? La vida en Cristo, me dice. Y le dije, mira, de esa cruda que vas a estar mañana, de esas me salvó el Señor. Porque cuando usted, hay crudas que usted parece un gato envenenado, ¿verdad? Y jura que no lo va a volver a hacer otra vez. No sé cuántos lo han hecho. No, aquí todos son sanos, ¿verdad? Pero dije,
Ay, jamás lo vuelvo a hacer. Jamás. Entonces se lo va acabando, hermano. Y lo que pasa es que ustedes, ya cuando vean más viejos, dicen, no sé, yo bien sano y ahora me está oliendo aquí. Si se acabó el hígado ya, ¿me entiendes? Y ya no tienen. Y más los salvadoreños, fíjense, que les gusta tomar licor y le ponen hasta fósforo adentro para que pegue más, ¿me entiendes? Pero el pobre hígado, ya después, hijo. Entonces Dios lo saca a usted de todas esas cosas, hombre. Ya no lo necesita usted andar matándose su vida. Entonces se va a hacer más joven, hermano. Porque fíjese que yo, después de tanto que he pasado en mi vida, además me hicieron 4 bypass, ¿me entiende? En mi corazón y todo. Si no, estuviera más pichón todavía, ¿me entiende? ¿Verdad? Sí, porque más de 1 año y medio que uno no puede hacer ejercicio y todo eso me hizo que me engordara. No porque, ¿me entiende? 35 libras menos de lo que me ve estaba antes de la operación. Y pura fibra, ¿me entiende? Porque me gustaba ir a los gimnasios, ¿verdad? Y solo que yo nunca andaba poniendo fotos y eso ahí, no, pero todo ese tiempo ya me engordé, ya después, ¿me entienden? Los tacos y los burritos y eso, pues ya no dejan. Pero fíjense bien que Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Es bueno, hermano. Yo estoy aquí al frente con el micrófono, pero estoy seguro que si nos vamos uno por uno, todo el que ha caminado con Dios tiene historias tremendas que contar. Que dice, wow, si no hubiera sido por el Señor. Por eso, hermano, váyase con eso. Piensa en las bendiciones de Dios, que son muchas, y créalas. Padre eterno, en esta mañana te doy gracias, Señor, por este privilegio que nos das de tu palabra, Señor. Bendice a cada hermano, Señor, que nos vayamos en esta mañana recordándonos de las bendiciones tuyas, Señor. La salvación que tenemos en ti, Señor, sabiendo que somos salvos. Señor, el saber que tú nos contestas las oraciones, Señor, en nuestras necesidades y que nos da fuerzas para estar con nosotros, Señor. Padre eterno, qué bueno es saber, oh Señor, que tú, no importa lo que sea en esta vida, tú estás con nosotros, Señor, para darnos fuerza y salir hacia adelante, Señor, y ser más que vencedores en ti, oh Dios. Gracias te damos tu palabra y bendice a cada hermano en esta mañana, Señor, y siempre, oh Dios, esperando que nos acompañen varones el próximo sábado, Señor, a la reunión de varones, y te damos gracias por todo hoy, Señor. En Jesús oramos, Señor. Amén.